Buenos días, el Señor los bendice grandemente. Este es el Ministerio Hispano de la Iglesia Berrywood Assembly of God aquí en Berrywood, Pensilvania. Es un privilegio para nosotros conectarnos a través de este medio y compartir la palabra de Dios, compartir un tiempo de alabanza y compartir la reflexión merecida que tiene la palabra de Dios. Quiero invitarlos a una oración para entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre, yo te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Nos postramos ante ti y te reconocemos como el Señor de nuestras vidas, como aquel que lo llena todo, aquel que lo dio todo por nosotros y para quien es toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la exaltación. Recibe estas canciones, Señor, para adorar tu santo nombre, para reconocerte en todo lo que tú has hecho, lo que haces y lo que seguirás haciendo, Señor. Te reconocemos como el Dios de nuestro corazón, el Dios de nuestra salvación, el Dios de nuestro gozo, de nuestro futuro y nuestra esperanza, Señor. Abre los corazones, toca las vidas de las personas a través de este tiempo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una invitación al Espíritu Santo, a Jesucristo, a nuestro Padre, a este lugar. Amén. Bienvenido, Señor, a este lugar. Es el motivo de nuestra canción, de nuestra adoración.
tus manos. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Con sus propias palabras. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Aleluya. Gloria al Señor por su fidelidad. No hay una fidelidad como la de Cristo. Menos mal que su fidelidad no depende de la nuestra. Y la de Él permanece para siempre. Él es inmutable. Bendito sea el Señor. Vamos a estudiar la palabra por un momento. Gracias, Jesús. Bueno, estamos en el periodo de reapertura, de reopening, como dicen los americanos. Y tengo varias noticias o anuncios antes de continuar con la enseñanza. La primera es que el 28 de junio de este mes vamos a tener nuestra reapertura del servicio dominical, como siempre a las 10:30. Todos, es un servicio en inglés y en español con traducción simultánea.
La enseñanza bíblica es full en español, en completo y buen español. Entonces, estamos invitando a todas las personas del Ministerio Hispano y las personas que se quieren conectar con nosotros ese día, ya en vivo y en directo. El 28 de junio a las 10:30 empezamos nuestros servicios dominicales. Pero una buena noticia en paralelo a ella es que el 4 de julio, día muy especial en los Estados Unidos, el 4 de julio a las 7 de la noche vamos a tener un culto de celebración, un culto de esperanza, un culto con el cual empezamos una actividad los sábados de 7 a 8:30. A partir de ese día, de julio 4, vamos a estar teniendo un servicio completo, desde la alabanza, la enseñanza, todo, incluso el refrigerio en español. Entonces vamos a tener todo un tiempo de celebración con el Señor para aprender de Dios y para unirnos como hermanos, como comunidad hispana. 4 de julio, primera fecha importante, junio 28, domingo 10:30. Ya trate de llegar 2 minutos antes, porque hay un protocolo de seguridad por todo este tema de COVID. Y el siguiente semana, el sábado, a las 7 en punto, vamos a estar empezando nuestro servicio en español. Entonces, están todos bienvenidos. Dios les bendice por su esfuerzo y sus ganas de volvernos a estar juntos compartiendo la palabra del Señor. Para hoy tenemos una enseñanza muy práctica que el Señor me ha permitido compartir. Está basada en las notas del sermón del Dr. Charles Stanley, que se refiere a un sermón muy especial que él da. Él lo nombró los 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. Para esos tiempos yo creo que los 7 hábitos después de una pandemia, después de un tiempo difícil. Los 7 hábitos que nos permiten tener una relación exitosa con Dios. Entonces, la primera cosa es que necesitamos hacer una pregunta antes de empezar este tiempo. ¿Qué es una vida consagrada y cómo podemos alcanzarla? Estas preguntas son importantes porque nos permiten ubicarnos y nos permiten desarrollar una posición frente a todo lo que vamos a estudiar. Como creyentes en Cristo, hemos sido llamados a vivir una vida en santidad, entregados al Señor. Y nosotros, aunque sabemos que esa es la voluntad de Dios para nuestra vida y que Él obra para que ese propósito se cumpla en nosotros, adicionalmente que sabemos que Él tiene el control y Él obra en su voluntad para que eso sea así, una vida santa y apartada para Él, nosotros tenemos una responsabilidad en ese proceso. Es interesante que Dios no solamente nos invita a tener una vida santa, una vida apartada para Él, una vida que le honre a Él, sino que Dios nos permite participar en el proceso de el desarrollo de la responsabilidad de nuestra vida como cristianos. Entonces tenemos una responsabilidad en el proceso. Lo que hacemos habitualmente va a influir en una medida poderosa en cómo vivimos consagrados a Dios. Entonces, los hábitos son muy importantes. Hay un libro exitoso que habla sobre los 7 hábitos de un ejecutivo exitoso, como lo vi en este momento, pero yo creo que el Dr. Stanley toma estos 7 hábitos no desde el punto de vista como lo toma este hombre, desde la respuesta humana al éxito. En este caso creo que estos 7 hábitos son desarrollados desde el punto de vista de lo que Dios quiere y pretende para la vida de las personas que lo aman y lo siguen. Entonces, lo primero que todo hay que desarrollar o entender qué es un hábito. Y entendemos que un hábito es un comportamiento, la mayoría de veces consciente, algunas veces inconsciente, ¿sí?, que se perfecciona en la medida que lo repetimos. Eso es un hábito. Pero ¿qué es una vida consagrada a Dios?
mucha gente tiene como muchos planteamientos al respecto, pero lo que la palabra de Dios es clara, es que una vida consagrada a Dios es aquella que ya no busca satisfacer sus propias necesidades o un estilo de vida pecaminoso, ¿cierto? Sino que ha entregado a Dios su voluntad, su caminar, su futuro. Entonces, una vida consagrada a Dios es aquella persona que ha decidido morir, a hacer su voluntad en cuanto a esa forma pecaminosa y corrupta de vivir su vida, para asumir una forma que honre a Dios en todos los sentidos. Ahora, mucha gente dirá, bueno, pero ¿cómo así? Yo no tengo una vida pecaminosa. Yo estoy con mi esposa, respeto a mis hijos. Estamos hablando de mentir, de codiciar, de blasfemar. Estamos hablando de pecados tan sutiles que precisamente Satanás se encarga de ponernos un velo para hacernos sentir que lo que hacemos normalmente es normal y no necesariamente, y lo que realmente es normalmente un pecado. Nuestro diario cotidiano, cuando mentimos, cuando tratamos mal una palabra, cuando nos enojamos, cuando agredimos a una persona, todo esto no es normal, no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere un trato muy diferente, un estilo de vida muy diferente. Entonces, 7 hábitos para una vida consagrada a Dios. Entendiendo que un hábito es aquella repetición de cosas que se perfeccionan, ¿cierto? Que se adquieren de manera consciente o inconsciente. Y que una vida consagrada es definitivamente mirar el estilo de vida que Dios quiere y plantea en su palabra para todos nosotros, dejando atrás un estilo de vida que se aparta de Dios, que hace su voluntad, ignorando la instrucción de Dios. Si eso es una vida, si esos son hábitos, si eso es una vida consagrada, entonces ¿cuáles son los 7 hábitos de una vida consagrada a Dios? O de una vida que permite una relación exitosa con Dios. Porque si usted tiene una relación exitosa con Dios, tiene una relación exitosa con su esposa. Yo lo he experimentado. En la medida que yo crezco, maduro y desarrollo una relación pura, santa con Dios, mi vida con mi esposa mejora, mi vida con mis hijos mejora. Y es paso tras paso. Dios me lleva a niveles de mayor intimidad, de mayor pureza en nuestra relación, y así mismo Él me lleva a ese nivel de mayor pureza, de mayor paz, de mayor quietud, de mayor sabiduría para con mi esposa, mis hijos y las personas que están a mi lado. Es bien interesante. Vamos a una relación matemática, a mayor relación con Dios, mayor relación o mejor relación con mi esposa, con mis hijos, con todas las personas que están a mi lado, con las personas que están a mi lado, incluso hasta el vecino. Entonces, si eso es así, ¿cuál sería el primer hábito? ¿Qué se les ocurre en este momento? ¿Cuál podría ser el primer hábito que Dios, con el cual vamos a fortalecer nuestra relación con Dios y nuestra vida con los demás? Es sorprendente que de los ejemplos más claros de Jesús con respecto a un hábito fue el de la oración. Entonces, el primer hábito es tener una vida de oración, ¿sí? Y lo aprendemos a través de Jesucristo, ¿sí? Fíjense que Jesucristo, cada vez que quería orar, se retiraba. Entonces, la primera característica de tener una vida de oración es que tiene un lugar a donde retirarse. Él buscaba un lugar retirado. Él planeaba ese tiempo, ¿sí? Dice en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Estaba planeado, se retiró a un lugar desierto, a un lugar donde no lo interrumpieran. Me parece interesante. Uno, se retiraba, o sea, planeaba una salida para orar. 2, era un lugar apartado. Y 3, un lugar donde estaba garantizado no le iban a interrumpir. ¿Cierto?
Pero además de esto, por ejemplo en Lucas, dice, Lucas 4:42 dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente lo buscaba, y llegando a donde él estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Fíjense, no estoy hablando, en un momento habla de la madrugada, ¿cierto? Pero en este caso ya era de día, o sea, puede ser en la mañana, puede ser al mediodía. El caso es que siempre buscaba, había un modus operandi para su oración. Él lo planeaba, se apartaba y usualmente era un lugar donde nadie lo... Tener una vida de oración es algo clave, es esencial para el cristiano. ¿Cómo? Yo sé que Dios conoce todas las cosas que hay en su corazón, pero le encanta que se lo digamos. ¿Sí? Y el tema es que cuando él escucha nuestra oración, él empieza, o antes de eso, empieza a mover toda su maquinaria divina para que las cosas sucedan en nuestras vidas. De otra parte, la oración, quiero decirles que hay algo esencial que mueve la oración. Sí, la mayoría de las veces es la necesidad. Pero ¿qué tal ir a orar motivados por el amor y la gratitud por quien es Él? Por todo lo que Él te ha dado y por todo lo que Él promete darte. Entonces la oración también tiene no solamente un lugar, una hora, un momento, unas características, también tiene una motivación esencial y es fundamentalmente el amor, la gratitud por quién es Él y por lo que ha hecho. No es una obligación. Fíjate que Jesús nunca dijo, siempre invitó a orar, porque sabe que la oración es una conversación con Dios. Es muy difícil desarrollar una relación sin conversar. ¿Quién ha establecido aquí una relación sin conversar? Sí, es casi imposible. Yo me imagino a una persona que tiene la limitación de hablar, pero como sea, él establece una comunicación con sus señas, ¿cierto? Siempre el mundo o las personas han desarrollado elementos para comunicarse. La comunicación es esencial. Parte del problema o de la ansiedad que el hombre siente en estos días al salir de la pandemia es precisamente su falta o su gran necesidad de comunicarse. Ha pasado mucho tiempo encerrado. Algunas familias como la mía, somos 6, hablamos todos los días y yo creo que no nos ha faltado hablar. Pero de pronto a algunos de ellos sí les ha faltado hablar con sus amigos o personas que extrañan. Pero hay gente que vive muy sola y está con una gran necesidad. Yo me puse a ver en el supermercado o en la estación de gasolina, donde quiera que vea, yo veo que hay gente muy sola y tiene esa gran necesidad. Sí, toma la distancia, pero comparte su vida porque hablar, en este caso, lo que estamos hablando, orar, es una necesidad importante para establecer una relación con Dios. Ahora, hablar con Dios, orar, tiene una característica bien importante. Usted no puede mentirle a Dios. Que han descubierto todas las intenciones de su corazón. Wow. Por eso mucha gente no le gusta orar. Porque se siente al descubierto. Pero hablar con Dios permite a Dios mostrarte qué hay en tu corazón, ¿sí? Y te lleva a unas conversaciones de cosas bien profundas. Y es la conversación de Jesús con el joven rico. Preguntan todo en cuanto a si ha cumplido la ley. Le dicen, todos cumplieron la ley. Ah, bueno, excelente, nunca antes había visto. Bueno, solo te falta una cosa. Entonces él pregunta, ¿qué cosa? Jesús en ese caso entra a lo profundo de su corazón y Jesús le dice, bueno, vende todo lo que tienes, tus riquezas, dáselo a los pobres y sígueme. Hasta que llegó Jesús al punto
En esa conversación, así mismo Dios hace con nosotros. En una conversación con Dios, en un momento en que podemos orar, Dios llega al punto. Y oxigena y replantea y nos mueve hacia acciones de arrepentimiento o de gratitud o de reflexión que uno no podría imaginar. Fíjense que en el caso de los discípulos con Jesús, ellos se dieron cuenta que las oraciones de Jesús no eran como las que estaban acostumbrados a escuchar en su época. Entonces, les impactó tanto que les dijo: enséñanos a orar con el Padre así como tú lo haces, en Lucas 11:1. Y Jesús les enseñó a orar. Y el Padre Nuestro es una buena oración que Jesús entregó para modelar la estructura y digamos, la forma de comunicarnos con Dios. No es una oración, nunca estableció el Padre Nuestro como una oración mágica. Y precisamente la mayoría de gente repite el Padre Nuestro, pero no sigue leyendo más abajo y te enseño a orar de esta manera, no así como lo hicimos, sino de esta manera, o sea, como este tipo de oraciones, para que no caigas en vanas repeticiones. Y el hombre, como siempre, el hombre ha torcido muchas cosas que Dios ha establecido. Y Jesús dio la oración y se volvió una repetición. Una oración que es hermosa, es espectacular, y qué lindo poder de vez en cuando, memorícela, pero no se puede tomar la oración del Padre Nuestro como una fórmula mágica o algo que debemos repetir y repetir hasta que se produzca algo. Esa no fue la intención de Jesús. Sí. La oración es esencial, sobre todo por esto. Es que vivimos en un mundo lleno de tentaciones, pruebas, dificultades, cargas y pecado. Y nuestra vida de oración personal debe ser una prioridad, pues nos mantiene conectados a Dios y sensibles a su voluntad. Si no oramos, perdemos de vista lo que Dios está mostrando y gana terreno todo lo que ofrece el mundo. Es esencial la oración en un hábito de tener una vida consagrada a Dios, como un hábito de tener una vida exitosa, una vida con una relación exitosa con Dios. El segundo hábito es tener fe. Suena obvio, ¿no? El Salmo 103 dice, lo siguiente: el Señor ha hecho de los cielos su trono, desde allí gobierna todo. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Dios está en control de todo lo que existe, no solo lo que sucede, sino también de las causas y los métodos necesarios para que las cosas sucedan. ¿Sí? La soberanía de Dios es un cimiento firme para nuestra fe, para creer y para tener fe. Por lo tanto, si Dios es soberano, si Dios es todo, ¿quién puede decir que Dios es menos que lo que usted ve? Nadie. Entonces, si Dios es soberano, si usted cree que Dios es soberano, Dios es potente, Dios nos dice en Proverbios 3, 5, 6, nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La única alternativa a la fe es la preocupación. Si no tenemos fe, automáticamente nos estamos preocupando. ¿Sí o no? Si usted no está orando, fácilmente llega a la preocupación. De la preocupación al temor. Del temor al miedo. Y del miedo a equivocadas acciones o decisiones. ¿Sí? La fe pone a un lado las preocupaciones y pone por encima de las preocupaciones todas las promesas del Señor. Óiganlo bien. La fe coloca a un lado las preocupaciones y levanta
las promesas de Dios, en las cuales usted puede descansar, en las cuales usted puede esperar y tener una respuesta pronta. Confiar en el Señor fortalece nuestra comunión íntima con Él. Mientras hablamos y le escuchamos, para luego responder en obediencia, nos guía y venimos a ser como uno con Cristo en nuestra manera de pensar y en nuestro corazón. Es esencial tener fe, es esencial levantar nuestro escudo de la fe, como dice en Gálatas, porque Él va a apagar los dardos del maligno. Si usted no cree en Dios, entonces ¿en quién cree? Y es irrefutable que Dios tiene el poder sobre todas las cosas. Él hizo todo lo que vemos y todo lo que hemos conocido. Si orar es un hábito importante para tener una vida exitosa con una relación exitosa con Dios, y la fe es un eje esencial, el tercer hábito es meditar en la palabra de Dios. Entonces estamos hablando oración, fe, y el tercero es meditar en la palabra de Dios. El salmista dijo: cuando me acordé de ti en mi lecho, cuando medité en ti en las vigilias de la noche. Salmo 63:6. Meditar incluye leer la Biblia y reflexionar en sus enseñanzas y ponerlas en práctica. Debemos hacerle preguntas y someter a su autoridad todo lo que viene en nuestra mente a la medida que leemos y reflexionamos sobre la palabra. ¿Sí? Leer la palabra nos permite uno reflexionar en sus enseñanzas y ponerlo en práctica. La siguiente acción nos permite poner nuestra mirada en Cristo, ¿cierto? Y hacer un ejercicio. Al poner nuestra mirada en Cristo, estamos colocando nuestras preocupaciones de lado o haciéndolas que se alejen de nuestra mente para que quede libre de aquello que nos estorba. Entonces, meditar en la palabra implica leerla, reflexionarla y ponerla en práctica. Pero también implica que su palabra tome el lugar de nuestras preocupaciones para que ellas no nos estorben. Y por otro lado, meditar en la palabra nos pone alertas y sensibles para hacer lo que Dios nos ordena. Alertas. Miren que Dios con su palabra nos dice: ora sin cesar, buscadme y viviréis, la verdad os hará libre, Satanás anda como león rugiente. Es una palabra viva que nos permite tener una actitud de estar alertas, por un lado, y por otro, estar sensibles a hacer lo que Dios ordena. Al leer y pensar en lo que Dios dice, Dios nos permite, el mismo Señor le habla a nuestro corazón. Cuando leemos la palabra, el mismo Señor habla a nuestro corazón. Estamos permitiendo que Dios hable a nuestro corazón. Por último, con respecto a meditar, cuando leemos la palabra, si deseamos que Dios llene nuestra mente con su palabra, no debemos permitir que el mundo domine nuestros pensamientos. Necesitamos desear que Dios llene nuestra mente con su palabra. Es esencial sustituir nuestras vanas maneras de vivir, de pensar y de creer que lo podemos hacer todo, y poner en ese lugar la palabra de Dios. Fíjense que la forma más poderosa con la cual Jesucristo se defendió frente a Satanás en el momento de ser tentado en el desierto fue citando la palabra. Es esencial meditar, reflexionar y poner en práctica la palabra. Cuarto hábito: obedecer a Dios. Por supuesto, si hemos orado, si tenemos fe,
Si estamos meditando en la palabra, el cuarto hábito debe ser obedecer a Dios. Debe ser un hábito, debe ser como algo, no sé, usted, es como algo cuando, si usted va manejando y siente que va a estrellarse con algo, usted no le pide permiso a su pie para que ponga el pie en el freno. No, es automático. ¿Sí? Obedecer a Dios debe ser automático. Dios dice esto y se hace. Es lo que le dijo Moisés a la nación de Israel. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Deuteronomio 28:1, perdón. Si oyeres atentamente la voz de Jehová, del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra. Es impresionante como lo describe con esa claridad Moisés. Para guardar en tu corazón y poner por obra en tus actos todos sus mandamientos que yo les prescribo hoy, el Señor Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Mire, tremenda bendición, tremenda. A eso yo me refiero cuando yo hablo que la bendición viene por la obediencia. La bendición viene por la obediencia. Todos podemos recibir la misericordia de Dios y bendita sea por misericordia somos salvos, ¿cierto? Pero una cosa es la obediencia, la cual trae bendición. La disciplina, dice la palabra, trae juicios de justicia. Es interesante que Dios no da puntadas sin dedal. Dios no dice, siembra que de pronto cosechas algo bueno. No, obedece y vas a cosechar algo muy bueno. ¿Sí? Entonces, si vivimos en la obediencia del Señor, andamos en un nivel más elevado que el mundo. ¿Usted sabía eso? Si vivimos en la obediencia del Señor, vivimos en un nivel más elevado que el mundo. No para llenarnos de orgullo, ¿no? No se trata de menospreciar a otros, sino de escoger vivir bajo los mandamientos de Dios y desechar el estilo de vida del mundo. Cuando obedezco a Dios, Dios me pone por encima de todos. ¿Saben? Hay una evidencia tremenda. Que cuando yo obedezco a Dios, empezando por recibir a Jesús como mi Salvador, me pone en esa posición de ser hecho hijo de Dios. Diferente a ser una criatura de Dios. Esa es una evidencia para mí. Ahora, Efesios habla sobre las bendiciones que tenemos para todos los hijos de Dios en los lugares celestiales que Dios ha prescrito desde antes de la fundación del mundo. Entonces, no se trata de menospreciar al mundo, como les dije, sino de escoger vivir bajo los mandamientos de Dios y desechar el estilo de vida del mundo. Cuarto, obedecer a Dios. Entonces, primero orar. Segundo, ayúdenme. Fe. Tercero, meditar en la palabra de Dios. 4, obedecer a Dios. Quinto, depender del Espíritu Santo. Wow, esa me gustó mucho, este hábito. El Espíritu Santo mora en la vida de cada cristiano. Pero además el apóstol Pablo nos dice que debemos ser llenos del Espíritu en Efesios 5:8. Efesios 5:8, venga, lo miramos un momento rápidamente. Efesios 5. No se emborrachen con vino porque eso es la ruina de la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo.
sabemos, también por lo que establece Pablo en otra parte de la Escritura, que el cristiano es sellado por el Espíritu Santo una vez recibe a Jesucristo en su vida, como una señal de propiedad. Y dice la palabra que como las arras de aquel que vendrá a su tiempo. O sea, como el anticipo de ese día en el cual Jesús venga de nuevo y tomará a su familia, a su vida, por la cual Él pagó, ¿cierto? Y dio las arras de esa segunda venida están puestas en el mismo Espíritu Santo. Como cuando uno compra algo, algunas personas no entienden la expresión de arras, da un anticipo y después vuelve con el resto para irse y llevarse su carro o su casa, lo que sea. Esas son las arras, un anticipo para sellar un pacto, un acuerdo, una promesa y volver después por lo que es suyo. Así mismo hizo el Señor Jesús al ascender al cielo. Él envía el Espíritu Santo, nos sella con Él y esas son las arras de su próxima venida, que está muy próxima, el cual va a recogernos como su propiedad, como su pueblo. Es muy bonito entenderlo de esta manera, como la palabra de Dios lo explica, ¿sí? Morar en el Espíritu y ser llenos del Espíritu. Necesitamos aprender a depender, a depender y esperar en Él para que nos fortalezca y nos guíe. Solo al depender del Espíritu Santo podemos llegar a ser y hacer lo que Dios desea. Es interesante que el Espíritu Santo es quien opera llevándonos a una comprensión de Dios, lo que es Dios, pero también lo que quiere Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos va a enseñar la palabra, nos va a enseñar lo que Dios tiene para nosotros y lo que piensa Dios de nosotros. Y cómo es Dios. El Espíritu Santo nos enseña el carácter de Dios. Y lo hace conectado con el estudio de la palabra de Dios. 6. Un sexto hábito es dar a Dios y a otros. Ese es muy popular. Cuando hablamos de dar a Dios lo que le corresponde. Un amigo nos enseñó que Dios le da el 100% de su salario. Y Dios le dice, oye, ¿sabes qué? Quédate con el 90% y devuélveme el 10%. Good deal. Es un buen trato. El diezmo es una buena manera de aprender a entregarle a Dios para lo que usted tiene, como las primicias de Dios. Ahora, casi que es un mandamiento con promesa, que debemos dar a Dios lo que necesitamos, lo que Él nos pide para que sean suplidas todas nuestras necesidades. Pero más allá, Dios no obliga a nadie a esto. Es interesante. Él asume que por la comprensión nuestra de su palabra, nosotros vamos a voluntariamente darle una buena parte, lo mejor que recibimos, vamos a devolvérselo a Él. Quizás Dios está esperando que eso lo hagamos por amor, no solamente porque Él lo instruye en su palabra. Entonces en Lucas 6:38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Nunca podremos superar a Dios en generosidad. Nunca vamos a poder superar a Dios. Lucas no solamente advierte, sino nos enseña, hay que dar y se nos dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, se darán en nuestro regazo. O sea, todo lo que nosotros damos, Dios lo devuelve más. ¿Por qué? Porque Dios es más generoso que nosotros. ¿Usted se cree generoso? No, cuando usted da, Dios es más generoso que uno. Y uno da y recibe más. Esa es la ley que Dios estableció. Si usted no ha recibido mucho en la vida, pregúntese por qué.
Porque poco da, poco recibe. El que siembra poco, poco ciega o poco cosecha. ¿Sí? Dar es un hábito que Dios, dice, Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Miren esa expresión tan hermosa. Al dador que no se está midiendo, uy, pero es que esto es mío, pero es que esto lo sudé con el sudor de mi frente, horas en el sol, no sé cuánto trabajo le ha costado su trabajo o su ingreso. Pero Dios ama al dador alegre. Y el que da, Él le devuelve más de lo que da. Dice que le probamos en esto al 100 por 1. Él devolverá lo que entreguemos a Dios. Entonces, si 6 es dar, 5 es depender del Espíritu Santo, 6 es obedecer a Dios, 3 es meditar en la palabra, 2 es tener fe, 1 es orar, el séptimo, ¿cuál será? El séptimo, ya para cerrar esta enseñanza práctica, es perdonar a otros. Un hábito que Dios nos mueve y Él sabe que no es fácil. Perdonar no es fácil, pero es lo que Dios nos pide que hagamos. Efesios 4:32 dice, aunque alguien nos traicione, debemos perdonar y confiar en que el Señor se hará cargo de la situación. Ahora, Él es ejemplo de perdonar. Nosotros fuimos quienes ofendimos y aún así Él vino aquí y nos ofreció su perdón. Pero nosotros fuimos los ofensores, Él fue el ofendido. Nosotros no fuimos a pedirle perdón. Él se acercó a nosotros ofreciéndonos el perdón. La mayoría dice, uy, pero es que yo no me lo puedo soportar, yo no puedo perdonar a esta persona por lo que me hizo. Pues Dios sí lo hizo. Y Jesús lo hizo y Jesús es el ejemplo de vida a seguir para todos nosotros. Perdonar es clave, es un hábito importante que cierra esta enseñanza en el día de hoy. Ahora, ¿en qué aspectos de su vida debería cultivar estos 7 hábitos? ¿Cuáles de esos 7 hábitos le cuesta más? Orar, tener fe, meditar en la palabra, obedecer a Dios. ¿Le cuesta depender del Espíritu Santo y su guía? ¿Le cuesta dar a Dios y dar a otros? ¿No puede perdonar? Son 7 hábitos que el Señor nos enseña y nos mueve a tener, a practicar, porque los hábitos se perfeccionan con la práctica. Yo he descubierto que en esos 7 hábitos hay una gran posibilidad de tener éxito en una relación con Dios, una relación con mi esposa, con mis hijos y con las personas que me rodean. Son 7 hábitos que me ponen a trabajar todos los días, que me ponen a meditar todos los días. ¿Cuál debo fortalecer más? ¿O cuál hábito estoy descuidando? ¿Sí? Hay una leyenda de un hombre que llegó a pedir trabajo en el campo. Me imagino que algunos la habrán oído, es sobre el hacha, la leyenda del hacha. Y el hombre dice que llegó a traer trabajo en el campo y el hombre habló con el capataz. Digo, sí, aquí está tu hacha y tienes que tumbar toda la mañana árboles y vienes aquí y reportas y vamos y los recogemos. Ok, el señor se fue contento y empezó. Era un experto, hombre muy fuerte, y empezó a cortar y a cortar. ¡Pum! Cayó el primer árbol. ¡Tum, tum, tum! Tercer árbol. 5 árboles cortó en el día. ¡Wow! Todo el mundo dijo, no, este hombre es un señor trabajador. Al segundo día se fue otra vez, le cogió su hacha y se fue a cortar este sector. Y empezó a cortar 3 árboles. Bueno, hoy no fue un buen día, pero de pronto mañana será un mejor día. Al tercer día fue y cortó 2 árboles. Ya preocupado por su rendimiento, su capacidad.
Dije, no, tengo que hacer algo, mañana voy a descansar más, hoy voy a coger el hacha por el otro lado. Intentó todas las técnicas y al cuarto día fue a cortar un árbol y cortó un árbol. Ya desesperado, al quinto día fue con todos los ánimos y empezó a cortar y no pudo cortar el árbol. ¿Qué le pasó? Entonces frente al capataz le dice al capataz, ¿qué pasó con tu producción? Ibas muy bien, los 5 árboles diarios. Y después 3, y después 2, y después 1, y después no puedes cortar un árbol. Entonces, no, yo he hecho todo lo necesario. Entonces se queda pensando el capataz, bueno, has hecho todo lo necesario. Debes haber olvidado algo que es importante, porque no estás logrando el resultado. Entonces, una pregunta parece lógica, pero esencial. Le dijo, muéstrame tu hacha. Le mostró su hacha. Dije, tu hacha no tiene filo. Tu hacha perdió el filo. Estos hábitos, para que nosotros podamos tener una vida exitosa, una vida, ahora que salimos de la pandemia, ahora que salimos con una nueva, necesitamos adquirir hábitos que nos permitan tener una vida exitosa, algo que renueve nuestra forma de ver y pensar bajo la luz y la palabra de Dios, bajo lo que la voluntad, que nos lleve al centro de la voluntad de Dios, para que nuestra vida sea sobrenatural, sea exitosa, tenga un impacto en que uno se sienta satisfecho, uno pueda estar impactando a otras personas, trascender a otras personas. Bueno, si a usted le interesa trascender, porque hay gente que no le interesa trascender, hay gente que quiere ser simple, mediocre, simplemente pasar por la vida. Pero hay otras personas que le ponemos cuidado a las palabras de Dios y la invitación que Él nos hace es a tener una vida en abundancia. Mi esposa hace unos días me preguntaba, ¿qué es una vida en abundancia? Una vida en abundancia es tener una vida de oración, una vida de fe, una vida en la que podamos meditar en la palabra, una vida en la que obedecemos a Dios, una vida en la que dependemos del Espíritu Santo, en la que podemos dar a Dios y dar a otros, en la que perdonamos. Esa es una vida de abundancia. Son 7 hábitos que nos permiten tener una vida diferente, marcar la diferencia en este mundo que se debate en tener plata, tener poder, tener posición. ¿Qué es eso con respecto a esto que estoy compartiendo? Nada, porque lo que Dios aprecia es esto, 7 hábitos que perfeccionan nuestra relación con Él. Los invito a pensar en ello. Afile su hacha en estos 7 hábitos. Afile su hacha para que su relación con Dios, a través de estos 7 hábitos, le permitan crecer y subir a un nivel de relación íntima más perfecta, más de mayor impacto para su vida y para las personas que lo rodean. Dios les bendice, Dios les ama. Sigan en contacto. Sigan los bendice. Voy a orar por ustedes un momento para terminar. Padre, yo te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias por esos 7 hábitos que son sencillos, Señor. Es un privilegio, Señor, poder acercarnos a ti a través de esos hábitos. Pero nos hacen brillar en medio de la oscuridad. Nos hacen diferentes en un mundo convulsionado y confundido con antivalores. Tú nos has dado verdaderos valores. Amarte a ti y amar a nuestro prójimo. Padre, yo te pido, Señor, que la gente que ha escuchado sobre estos 7 hábitos emprenda un compromiso contigo para adquirir estos hábitos y perfeccionarlos con la práctica diaria, para que sus vidas cambien y no sean simples vidas sobreviviendo o simplemente una vida mediocre. Tú anhelas que tengamos una vida en abundancia, una vida exitosa, y nos das estos hábitos como cristianos para trabajar en ellos, afilarlos todos los días en nuestra práctica, para tener el éxito que tú anhelas que tengamos.
Padre, muchas gracias. Bendícenos a todos los que nos escuchan, a todas las familias, Señor. Bendice desde ya el tiempo de nuestra reunión el junio 28, Señor. El culto con la iglesia americana y con la comunidad hispana, el culto bilingüe, Señor. Y bendice el nuevo culto que vamos a emprender a partir de julio 4, los sábados a las 7, Señor. Te los entrego en tus manos para que tú los bendigas, para que tú traigas a todos los que necesitan escuchar tu palabra. Te alabamos y te bendecimos y te reconocemos como el Dios de nuestro corazón. A ti sea honra, gloria, por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén. Una buena semana para todos. Dios los bendice.